Buenos días, tardes o noches, donde sea que estés escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el podcast Anamórfico. Aquí se habla de cine. Te dejo mis redes sociales como @balestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube como el podcast Anamórfico. Así que suscríbete y haz clic en la campanita para que se te notifique cuando llegue a conocer algún contenido nuevo. En esta oportunidad, y con motivo del estreno de la película El eco de mi voz, tuve la oportunidad de tener una entrevista con Alejandro Mazzi, director de este documental sobre la vida y obra de la célebre cineasta argentina María Luisa Bemberg. Les adelanto mis disculpas por ciertos sonidos de aves que no pudieron ser removidos del audio, y dicho esto, pasamos a la entrevista. Primera pregunta. La primera pregunta que te quería hacer no tiene que ver tanto con qué te impulsó a hacer este documental, porque tenés una historia muy estrecha con María Luisa, fuiste su asistente, fuiste su co-guionista. La pregunta concreta es, ¿cuándo supiste que fue el momento de contar la historia de María Luisa Bemberg? Cuando empecé a ver, unos años atrás, la discusión que se reabrió con respecto a la posición de la mujer, no pude parar de pensar en ella, en lo que decía, en lo que pensaba, en lo que opinaba, en lo que insistía, en lo que era desoída. Y pensé, ¿cuánto le gustaría a María Luisa participar hoy de esta discusión? Y al mismo tiempo, quienes hoy formulan todas las ideas que están en el tapete, ¿conocen suficientemente el precedente que han tenido en María Luisa 40 años atrás? Yo sus películas, cada tanto las veo, las había visto más de una vez, no son muchas. María Luisa empezó grande y murió joven, entonces hay poca obra, valiosa, pero poca obra. Entonces decía, qué interesantes sus libros, sus películas, qué decir sus películas, ¿no? Pero sus libros, Crónica de una señora, que lo escribió para hablar de las cuestiones que la quejaban como mujer en su propia clase, que la dio a dirigir a un hombre, que se sintió lastimada por la tergiversación. Entonces, por un lado, toda esta cuestión, esto fue el detonante, pero después hay una obra artísticamente valiosa. Entonces digo, no es que el valor es ideológico, el valor es artístico. Pero digo, hay una confluencia muy particular, hay una artista particular. Me interesa que se sepa de esta artista tan única en su género. No había directoras mujeres, hoy está lleno de talentosas directoras mujeres. No había. Y uno podía decir, no había porque no las había, o no había porque no se lo permitían. Bueno, en fin, bla, 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 bla. Pero, digamos, el factor que puso en mi mujer no la conoció a María Luisa. Yo muchas veces le hablé de ella, y cuando todo esto que pasó o que está pasando apareció, yo le decía, esto lo decía María Luisa, y lo decía mejor incluso, lo decía así. Y entonces hay que hacer una película sobre ella. De hecho, también me pasaba que o alumnas o nuevas generaciones, incluso de gente de cine, no de otras disciplinas, de 22, de 21, no saben que existió María Luisa Bemberg. No vieron una sola de sus películas, ni saben el nombre de las películas, ni de Camila, que fue popular. Entonces digo, qué mejor. Si esta película además sirve para que alguien se tome la molestia de ver esas 6 películas, esos 2 cortometrajes, esas 3 libros, digo, mejor aún. Bueno, ese es el motivo. Está perfecto, ¿no? Bueno, mi segunda pregunta tiene que ver con el guión del documental. De nuevo, dado a tu estrecha relación con María Luisa, ¿vos empezaste con una escaleta pequeña y rudimentaria o te mandaste a hacer toda la investigación paso a paso
Y a partir de ahí empezaste a concebir el guión. ¿Y cuánto te tomó de tiempo la investigación y cómo fue, si compleja, si sencilla? Mira, un proceso documental siempre es dialéctico. Había un libro, había un concepto que era para mí bucear, es como decir, generar la hipótesis de meternos en la mente de María Luisa y hacerla hablar. Este era el concepto. Pero luego después fui entrevistando, fui buscando, fui escuchando, fui indagando, fue apareciendo material que me fue modificando. Entonces, el concepto era anterior. Luego la narración estuvo también modificada en la aparición de pequeñas joyas o pequeños elementos que digo, esto es María Luisa, esto no, esto sí, esto, en fin, cabe en el relato, esto no. Bueno. Tercera pregunta tiene que ver con la imagen de la máquina de escribir. O sea, ¿cómo surgió esa idea de utilizar la máquina de escribir, de la máquina de escribir tomada desde abajo, a lo largo de los primeros años de María Luisa, en particular para retratar esos primeros años profesionales? ¿Cómo surgió esa imagen de usar la máquina de escribir? Por algo que me contó María Luisa y que quedó en mi cabeza grabado y después se volvió el imaginario de esa máquina, que era que en un momento de ella, de sentirse perdida respecto de sí misma, de no saber qué hacer con su vida, todavía joven, separada, sola, con hijos, se encerraba en un cuarto a escribir a máquina, sin saber bien para qué. Ni cuentos, ni novelas, ni ensayo, ni cartas, ni un diario íntimo, todo eso mezclado. Entonces me parecía que pensaba en este bucear la mente de María Luisa y sus recuerdos está atravesado por esa máquina de escribir loca que no se sabe qué tipea, pero que de alguna manera tiene que ver con, ¿viste? Como no sé si recuperar o conseguir un eje propio. Última pregunta, Alejandro. A ver, como bien reza el título del documental, la voz de María Luisa es el hilo conductor de toda la narrativa del documental. Y yo te quería preguntar la influencia que esto incidió en el montaje por separado, en la musicalización por separado y en la unión de ambos al final en la postproducción. Está buena la pregunta. Sí, claramente, porque la idea es los sonidos de la mente de alguien, de esta artista en este caso, de María Luisa en este caso, es decir, como sus cajas de recuerdos, sus sonidos, los viajes, la soledad, las películas, la época. Bueno, eso sería todo, Alejandro. Muchísimas gracias. Le agradezco a Alejandro Masi por el tiempo concedido para la entrevista y, por supuesto, a Raquel Flota y Silvina Ocampo que la hicieron posible. Y esto es todo por ahora. Te vuelvo a dejar mis redes sociales como @balestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, y en YouTube como el podcast Anamórfico. Así que suscríbete, hace clic en la campanita, dejame un buen like y comenta. Así el algoritmo de YouTube se da cuenta que acá algo se está cocinando. Y eso es todo. Soy Santiago Balestra y nos vemos la próxima.